¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a ver cómo resolver un problema de enfriamiento de agua o, bueno, de manera general, de humidificación. Les recuerdo que este tipo de problemas de enfriamiento son equivalentes a humidificación. Lo único que los diferencia es cuál es el objetivo de la operación, como ya se los había comentado anteriormente. Vamos a empezar entonces con nuestro diagrama típico de una torre genérica empacada, donde vamos a ir colocando toda la información que vamos a ir obteniendo del planteamiento. Este problema corresponde a la página 74 de la versión de manual más reciente que tenemos, por si quieren revisarlo, donde se vea un poquito mejor. Pero bueno, aquí les voy a ir presentando poco a poco cuál es el texto de este problema. Empezamos con lo que nos dicen de que se quiere diseñar una torre, ¿no? Nos dan el lugar de instalación y nos dan la presión atmosférica a la que nosotros queremos trabajar. Eso es extremadamente importante porque, como ya lo habíamos comentado alguna vez, estas operaciones se realizan a presión atmosférica, que esa sería la presión de trabajo que nosotros vamos a necesitar. Entonces vamos a colocar esa información aquí. Presión de trabajo, presión total son 578 milímetros de mercurio. Además, también nos dan información sobre la operación que se va a realizar, ¿no? Como ya les había comentado, es una operación de enfriamiento. Vamos a colocarlo aquí para que no tengamos problema y no se nos olvide que estamos analizando, resolviendo. Eso es todo en esa parte. Vamos a seguir leyendo. Tenemos el siguiente párrafo donde nos dan un poquito más de información para realizar esta operación. Aquí tenemos que la alimentación de agua sería a 60 grados centígrados, donde alimentamos el agua en este tipo de torres, en el domo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que TL2 corresponde a 60 grados centígrados. Continuando, tenemos un dato muy importante que es el acercamiento. Alguna vez les comenté que este tipo de datos solo se maneja en torres de enfriamiento y bueno, aquí nos lo están dando y este lo vamos a colocar en la parte de la base. Porque este concepto de acercamiento, hay que ser muy claro, solo aplica en la base para este tipo de torres. No apliquen el domo, no vayan a cometer ese error de querer aplicar el concepto de acercamiento en el domo. Continuando con los datos que tenemos, la temperatura de entrada del aire, que eso corresponde al valor de TG1 y además también tenemos la humedad relativa de esa corriente que está entrando. Entonces de ahí tenemos dos datos, la temperatura TG1 y la humedad relativa que tiene un valor de 10.5%. Entonces lo podemos expresar de esta forma, esos dos datos, y con eso terminamos todo este párrafo, toda la información que nos puede dar ese párrafo. Eh, Continuando, este quedó aquí medio raro, pero bueno, aquí está. Tenemos los datos para, bueno, más bien la ecuación para calcular el coeficiente global de transferencia de masa en esta torre. Este tipo de correlaciones es relativamente común encontrarlas en literatura y en este caso nos están dando esta ecuación para calcular ese coeficiente global que tenemos aquí. No nos dan ninguna información adicional de resistencias en este caso, entonces no hay nada más que sacar. Y bueno, esa ecuación simplemente es una ecuación como tal que vamos a usar para calcular ese coeficiente, la cual está en función de las masas velocidades del agua, la masa velocidad media del agua y la masa velocidad del aire seco.
En esta parte sería todo. Sigamos con el siguiente inciso, el siguiente párrafo, perdón, donde nos dan las velocidades básicas o masas velocidad. Aquí tengan mucho cuidado con la redacción de este párrafo. A veces, o la mayoría de las veces, estos datos nos los dan como valores límite y nos dice, ¿no?, que no debería de superar cierto valor, que debería de estar por encima de cierto valor, o que debería de ser igual o mayor a cierto valor. Cuando está redactado de esa forma, representan un valor límite, pero aquí, ojo, como está redactado, con esta palabra de sería, nos están diciendo, nos están implicando que esas masas velocidades tienen ese valor en específico. Entonces yo puedo colocar aquí un signo igual sin ningún problema. Y bueno, ahorita vamos a ver también por qué necesito considerarlas iguales. Si ustedes ven ese problema, pues ya no nos dan mayor información, ¿no? ¿Por qué necesito también, aparte de todo, aparte del español y la redacción, considerar estos valores así? Porque no tengo datos de flujo de ningún otro tipo en esta zona que me ayudarían a resolver el balance de masa y energía para este problema en particular. Entonces, si yo no hago esta consideración, ups, no lo voy a poder resolver. Pero bueno, no es que lo esté haciendo arbitrariamente porque sí, ¿no? Es porque aquí está la justificación en esta redacción, donde me están diciendo que esta masa velocidad del aire libre de humedad tendría el valor de 1950 kilogramos hora metro cuadrada y el del agua 3900 en las mismas unidades. Una vez establecido eso, podemos seguir y como les decía, son todas los datos que tenemos. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Es relativamente sencillo en esta parte de las preguntas. Aquí en esta primera inciso nos piden la altura. No nos dan gran información de cómo ni cuándo, etcétera, cómo calcularla. Sin embargo, una de las notas ya no las puse aquí. Nos dicen que hagamos el cálculo con la ecuación de fase gaseosa. Pero bueno, aquí, ok, fase gaseosa, pero aproximada o no o etcétera, ¿no? Entonces, eso es la cuestión que nos piden aquí, ¿no? Que expresemos qué criterios elegimos para ese cálculo de la altura. Bueno, básicamente nos están dejando que nosotros decidamos cómo calcularlo. Claro, justificando cada una de las elecciones del cálculo que estemos haciendo. Segundo inciso, por ciento de agua alimentada que se vaporizaría en la columna. Ok. Hay que saber interpretar esto. En este tipo de torres, ¿qué representa el agua que se vaporiza? El agua que se vaporiza, a ver, yo aquí traigo una corriente de agua pura que sale de este lado, pero en el transcurso de la torre, parte de esa agua se vaporiza y obviamente se transfiere a la fase gaseosa. Entonces, esta agua vaporizada es el agua transferida y ya sabemos qué variable representa eso. ¿Respecto a quién? Pues al agua alimentada, aquí me lo está diciendo. Entonces, ese inciso representa TA sobre LA2. Obviamente todo en masa. Pero bueno, aquí nos dan otra pieza de información adicional, suponiendo que la resistencia a la transferencia de la masa y calor de la fase líquida es cero, es nula. Eso lo expresamos de esta forma. Y eso va a ser extremadamente importante para determinar específicamente el valor de TA, como vamos a ver más adelante. En el último inciso, nos piden entonces la capacidad del ventilador, especificando que la torre se considerará como tiro inducido. Entonces, como les había comentado, tenemos que aprendernos toda esta clasificación, ¿no? De acuerdo al tiro mecánico de
la torre. En el caso del tiro inducido, el ventilador se coloca en la parte superior de la torre, por lo tanto, ahí es donde yo necesito calcular ese gasto volumétrico en la parte superior de la torre. Por lo tanto, el gasto volumétrico que me están pidiendo corresponde a GB2 sobre S. Vamos a completarlo aquí, que me faltó colocarlo. Bueno, en las unidades correspondientes que nos los piden en pies cúbicos sobre minuto, y bueno, aquí es un pequeño desliz, no son metros cuadrados, son pies cuadrados, como lo especifican aquí, a ciertas condiciones de presión y temperatura que estamos especificando sobre este lado. Una vez establecido eso, tenemos ya todos los datos y preguntas que nos están estableciendo en el problema y bueno, podemos empezar con la resolución de este problema. Vamos a empezar con establecer la ecuación de balance, ¿no? Como tal. Para tenerla a la mano, y bueno, ya esta la habíamos visto, cómo se obtiene y cómo usarla. Bueno, más bien cómo usarla lo vamos a ver a lo largo. La única diferencia de esta con respecto a lo que habíamos visto es que todo lo estoy normalizando con respecto al área, ya que los datos de inicio que nosotros tenemos aquí son masas velocidad, es decir, está en función del aire, el área. Yo voy a establecer esta ecuación de esa forma para tener unidades consistentes. Y bueno, no lo estoy alterando de ninguna forma, ya que todos los términos los estoy dividiendo entre S. Antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña pausa para decirles cuáles son los datos mínimos que nosotros necesitamos para poder empezar con la resolución de este problema. Y eso es la presión de vapor de agua a distintas temperaturas. Esta información la podemos sacar de tablas de vapor o mediante la ecuación de Antoine. A mí en lo personal me gusta más la ecuación de las tablas de vapor porque son más exactas que la ecuación de Antoine. Y con estos datos nosotros podemos ir construyendo los demás que vamos a necesitar. Esta humedad de saturación nosotros la vamos a necesitar para algunos cálculos, como vamos a ver más adelante, o también nos sirven para calcular esta entalpía de saturación, estas entalpías de equilibrio, que si ustedes recuerdan, estos valores de temperatura con estos valores de entalpía son los que me van a servir para construir la curva de equilibrio que voy a necesitar más adelante. Y finalmente, bueno, tenemos datos adicionales que también podemos encontrarlos en las tablas de vapor, densidad o volumen específico del vapor de agua y el calor latente de vaporización, que también nos sirve para hacer algunos cálculos. Ojo, estos datos no dependen más que de la temperatura, pero este valor de humedad de saturación y entalpía de saturación, aparte de depender de la temperatura, dependen de la presión. ¿Eso qué quiere decir? Que esta tabla no me va a servir para todos los problemas en todas las situaciones. Esta tabla en específico está construida con estos datos de presión y temperatura. Entonces, ojo con eso, no vayan a cometer el error de querer usar estas tablas que normalmente se las proporcionamos ya construidas para cualquier problema. Una vez establecido eso, entonces podemos continuar con la resolución de el problema de enfriamiento. ¿Por dónde vamos a empezar la resolución? Bueno, podríamos empezar a analizar la ecuación de balance, pero siempre me gusta empezar por lo más obvio, ¿no? En este caso, por ejemplo, y lo vamos a necesitar para poder eventualmente resolver este balance, es la humedad. Hay que ver dónde tenemos suficientes datos para empezar a calcular humedades y nosotros empezamos por aquí, dado que nosotros ya tenemos valores de temperatura y de humedad relativa que nos van a servir para calcular ese valor de
humedades. Entonces, empezamos con el cálculo de YA1. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos recordar cuál es el concepto de humedad relativa. No sé si vieron el material que les puse, pero se acuerdan que el concepto de humedad relativa involucra o relaciona las presiones parciales. La presión parcial que ejerce el vapor de agua en esta parte respecto a la presión de saturación a la temperatura de TG1. Entonces, yo necesito buscar ese valor de TG1 que lo puedo encontrar en las tablas que vimos hace unos momentos y vemos que esa presión de saturación, presión de vapor, tiene un valor de 149.61, es lo que marca en las tablas, aquí está sin redondear, y aplicando este concepto de humedad relativa, yo puedo entonces calcular esa presión parcial, que consiste en multiplicar estos 149 por 0.105 para obtener este valor de presión. Una vez calculado ese valor de presión, yo ya puedo hacer el cálculo de la humedad. Y si recuerdan, nosotros tenemos una ecuación para realizar ese cálculo directamente con las presiones. Esta ecuación se puede adecuar a muchas situaciones. Por ejemplo, si yo en vez de PA1 coloco esta presión de vapor, yo ya no voy a estar calculando YA1. Yo voy a estar calculando YA1 de saturación, es decir, la humedad de saturación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esta ecuación se puede adecuar a muchas situaciones. Entonces, ya habiendo dicho eso, podemos hacer la sustitución de valores y calcular YA1, que en este caso tiene este valor. Con esto ya tenemos el valor de esa humedad. Y como les decía antes, incluso de ponernos a analizar esta ecuación de balance, vamos a seguir viendo cuáles son los cálculos más sencillos y tal vez obvios de realizar con los datos que ya tenemos. Y en este caso, ya habiendo calculado esta humedad y con esta temperatura TG1, nosotros ya podemos calcular directamente el valor de la entalpía en 1. Para eso lo único que necesitamos recordar es la ecuación correspondiente y realizar la sustitución de los valores involucrados, para así obtener finalmente el valor de la entalpía. Con eso nosotros ya tenemos al menos una parte del balance, que es lo que corresponde a este valor de Hg1, que lo tenemos involucrado en estas dos partes y, ok, hacen falta varios datos, ¿no? Tenemos TL2, que también ya es un dato del problema. Y bueno, nos faltan gastos no, porque ya los tenemos establecidos. Bueno, no gastos, fluxes, de acuerdo a lo que habíamos platicado anteriormente en esta parte, ya quedan establecidos. ¿Y qué más? Se dan cuenta, nos hacen falta dos cosas para resolver todo el balance, que es TL1 y Hg2. Hg2 máxima, pero bueno, esto, como pasaba en otras operaciones que hemos estudiado hasta el momento, se obtiene de gráfica y posiblemente en este caso no sea tan necesario graficar para obtener ese valor. Si se dan cuenta, nos hace falta todavía lidiar con esta parte del acercamiento, donde está involucrada esta TL1, que es lo que estamos buscando acá. ¿Y qué nos hace falta? Esta TW. ¿De dónde vamos a sacar esa TW? Una de las cosas que debemos de saber de la TW es que nos indica una medida indirecta de la cantidad de agua, de humedad que contiene
una corriente gaseosa. Entonces, si yo conozco ya el valor de humedad que tiene realmente esa corriente gaseosa, yo puedo establecer cuál es el valor de esta temperatura de bulbo húmedo. Continuemos entonces con este cálculo de TL1. ¿Cómo voy a saber esa temperatura de bulbo húmedo? Muy sencillo. Para estos sistemas aire-agua debemos de aprendernos y recordar que esa temperatura de bulbo húmedo va a coincidir con la temperatura de equilibrio en ese punto, que es el punto de la base. ¿Cómo voy a sacar esta temperatura de equilibrio? Con esta entalpía que acabo de calcular y la tabla de datos que les puse unos minutos atrás. Entonces, con este valor entro a esa tabla. Lo más seguro es que voy a tener que interpolar para calcular esta temperatura de equilibrio que yo puedo considerar igual a la temperatura de bulbo húmedo. Y en este caso, realizando esa interpolación que les comento, encontramos que esa temperatura de bulbo húmedo corresponde con este valor. Y nosotros ya de esta forma podemos calcular el valor de TL1, que consiste en sumar 11 grados Celsius a esta temperatura de bulbo húmedo que acabo de calcular para obtener este valor de TL1. En este caso, yo estoy haciendo un redondeo. Yo les sugiero que redondeen al valor inmediato superior en el caso de que sea mayor a 0.5, al inferior en caso de que sea menor a 0.5, esta parte decimal. Bueno, si es 0.5 lo dejamos ahí sin ningún problema. Ya entonces establecimos esa TL1, ya vamos completando parte de nuestro balance, ya tenemos listo o calculado ese TL1 y pues veamos, creo que ya está básicamente completo el balance sin necesidad incluso de meternos con esta parte del equilibrio. Veamos, yo ya tengo todos los valores de la fase líquida calculados, entonces yo ya puedo calcular el calor. Y estableciendo toda esta parte de la ecuación, pues yo ya puedo despejar Hg2. Y con eso tendríamos resuelto básicamente el balance. Vamos a ver cómo se puede realizar. Vamos a completar el cálculo de todo el balance. Como les decía, de la ecuación de balance nosotros podemos continuar con el cálculo del calor. En este caso, lo único que necesitamos es usar una parte de la ecuación de balance, la parte de la fase líquida que habíamos visto que ya tenía todos los valores definidos. En el caso del CP del agua, vamos a utilizar un valor de una kilocaloría kilogramo grados Celsius. Ese es el valor que siempre vamos a utilizar. Bastante buena esa aproximación sin ningún problema. Y entonces el valor de calor sobre ese, que acuérdense que todo lo que estamos obteniendo aquí es en flux, por la forma en cómo quedó establecido el balance, tiene este valor. Con ese valor de calor, entonces, nosotros podemos realizar el cálculo de Hg2, que también vamos a utilizar la de ecuación de balance, pero en este caso la parte de la fase gaseosa. De tal forma que al realizar el despeje nos queda este valor, esta ecuación para el cálculo de Hg2 y sustituyendo los valores correspondientes obtenemos el valor de Hg2. Con este cálculo nosotros ya ahora sí resolvimos todo el balance y por lo tanto podemos continuar con el inciso 1, ¿no? Que ya es el cálculo de la altura. En este problema en particular no tenemos que hacer cálculos de hidráulica porque los valores de flujos nos están dando valores de fluxes, no de flujos, y no tenemos ninguna otra información como para calcular esos diámetros, que es lo que obtendríamos del análisis de la hidráulica de la columna. Entonces podemos pasar al cálculo de las alturas. Pero bueno, acuérdense que en el cálculo de las alturas necesitamos
coeficientes y con eso es lo que podríamos continuar con el cálculo del coeficiente utilizando la ecuación, ¿no?, que nos están dando de partida, que es para el cálculo de un coeficiente global. Y en este caso, el cálculo de este coeficiente pues, es relativamente sencillo porque estos valores de fluxos que tenemos aquí, de acuerdo al planteamiento del problema, pues ya los tenemos establecidos y lo único que necesitamos hacer es una simple sustitución para encontrar este valor de coeficiente. Con esto, bueno, ya tenemos prácticamente todo para el cálculo de la altura. Este cálculo de la altura yo lo puedo simplificar o lo puedo decir que se puede calcular mediante estos dos términos, ¿no?, que son análogos a lo que ya habíamos visto en operaciones de absorción y agotamiento. La altura de una unidad de transferencia y el número de unidades de transferencia y, como decía una de las notas, ¿no?, todo calculado con la fase gaseosa. La altura de una unidad de transferencia, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Se calcula con GS sobre S másico, que en este caso ya es un valor que nosotros sabemos directamente, y el valor del coeficiente que acabo de calcular. Esto es muy sencillo, ya puedo realizar la sustitución directamente para encontrar este valor de AUTG. Ahora nos falta este valor de NUTG. Para eso, bueno, y aquí es donde entran esos criterios, ¿no?, que nos mencionaba el inciso. ¿Qué criterios voy a tomar para hacer el cálculo? Por una parte ya me dijeron que use datos de la fase gaseosa, eso ya está establecido, pero todavía me queda establecer qué ecuación voy a utilizar, la ecuación exacta o la ecuación aproximada. En este caso yo me voy a inclinar por utilizar la ecuación aproximada siempre y cuando digamos, ¿no?, ¿qué es eso? Un cálculo aproximado de la altura. Y para esa ecuación aproximada yo tengo entonces que el NUT se calcula de esta forma, con la diferencia de entalpías de operación y esta media logarítmica, la cual involucra las entalpías de equilibrio. ¿De dónde voy a sacar estas entalpías de equilibrio? Lo más sencillo es que con TL1 y la tabla que les puse, yo obtenga este valor de Hg1 y con TL2 este valor correspondiente. De esa forma y con la tabla que vimos al principio podemos establecer esos dos valores. Y bueno, ya no les voy a poner la fórmula, pero ustedes ya saben cómo calcular una media logarítmica, ¿no? Y este es el valor que van a obtener. Ya estableciendo ese valor, podemos calcular NUT, haciendo la sustitución para obtener el valor correspondiente. ¿Y qué falta para la altura? Bueno, pues nada más multiplicar estos dos valores que acabo de calcular. Y de esta forma nosotros vamos a obtener sin ningún problema el valor de la altura. Y bueno, con esto ya respondimos el inciso 1, pero bueno, todavía nos faltan dos incisos más. Continuando con el inciso 2, que corresponde al porcentaje de agua vaporizada, pues vamos a ver qué necesitamos calcular, ¿no? Vamos a empezar con TA. Nosotros podemos ver de esta ecuación, que si recuerdan es la que corresponde al balance de masa única y exclusivamente. ¿Qué tenemos? Ya tenemos este GS, ya tenemos esta YA1, pero necesitamos esta humedad número 2 que todavía no he podido o no hemos calculado. Y aquí es donde se empieza a lo mejor a complicar un poco el análisis, ¿no? ¿De dónde podemos sacar esa humedad en 2? Una de las formas que yo tengo para hacerlo es a partir de la ecuación de la entalpía.
De esta ecuación de la entalpía, pues yo ya conozco esta entalpía que calculé por el balance anteriormente y esta, pues nada más, ¿no? Porque no conozco ni TG2 ni YA2. Pero, ojo, yo debo de recordar que tengo otras formas de calcular al menos esta TG2, que si ustedes lo recuerdan es el método de Mikli. Entonces, yo puedo utilizar el método de Mikli para calcular esta TG2 y con eso esta ecuación ya nada más quedaría con una incógnita, la humedad que estoy buscando que me va a servir para calcular esta transferencia, esa agua vaporizada. Entonces, nosotros lo que tenemos que realizar, por lo tanto, es el método de Mikli. Y aquí es donde entra la cuestión de la resistencia que nos decía el inciso 2, ¿no? Que consideráramos que la resistencia de la fase líquida es despreciable, es cero, y por lo tanto eso tiene una implicación en el método de Mikli, la cual es que esta pendiente tenga un valor de infinito y por lo tanto el ángulo sea de 90 grados. En este caso no me voy a meter a detalle con el método de Mikli porque si ustedes ven esta gráfica que les estoy poniendo aquí, corresponde con la gráfica que vimos en el ejemplo del método de Mikli, en el video del método de Mikli. Entonces ahí pueden ir siguiendo paso a paso cuál es la construcción de esta gráfica con el fin de que obtengamos el valor de TG2. Al final, así es como les debe de quedar. Y así es como se dan cuenta, ¿no? Si les recordarán esta parte de la convergencia que están realizando el método de manera correcta. Pero bueno, voy a aprovechar para contestar una duda que tal vez tengan. Es cómo trazar estos puntos C que están aquí marcados. Estos puntos ustedes seleccionan casi de manera arbitraria cómo trazarlos, tomando en cuenta lo que les comentaba en el video, ¿no? Que tengamos al menos 6 segmentos para poder realizar el método de Mikli. Y la forma más sencilla entonces de establecer esos puntos es seguir este procedimiento. ¿En qué consiste? Yo con mi reglita voy a medir la longitud final de la línea de operación. Ese valor de longitud lo voy a dividir entre 6 y ese valor me va a dar la separación entre cada uno de los puntos que yo voy a trazar, esos puntos C. No importa, yo sé que a veces por el redondeo no les queda exacto esta distribución, eso no importa siempre y cuando el que no les quede igualmente espaciado sea al último. Ya que si recordarán, como aquí se ve, no trazamos ese último triángulo, entonces no nos afecta de una manera tan dramática si este segmento no tiene la misma longitud que los anteriores. Una vez establecido eso, entonces nosotros podemos continuar con los cálculos correspondientes y de ese método de Mikli yo tengo que obtengo este valor de TG2. Que bueno, lo puedo redondear en este caso a 50 grados Celsius. Y bueno, ya establecí TG2 y como lo habíamos visto en anteriormente, pues yo ya puedo pasar a calcular ese valor de humedad utilizando la ecuación de entalpía. Lo que tengo que hacer aquí es despejar ese valor de humedad y sustituir los valores correspondientes. Aquí en esta sustitución que voy a hacer, yo no estoy redondeando TG2 para obtener un valor más exacto de humedades. Y con este cálculo de humedad, yo ya puedo proseguir, ¿no? Con la resolución del inciso 2. Prosigamos con el cálculo de este porcentaje vaporizado. Y como les decía, pues ya tenemos todos los valores calculados que necesitamos para encontrar TA, por lo tanto lo que nos resta es hacer una sustitución y encontrar el valor del agua vaporizada, la cantidad transferida de agua. Una vez establecido eso, pues nos falta LA2, pero
aquí otra consideración que nosotros podemos tener en cuenta, dado que en este tipo de torres la cantidad vaporizada respecto a la alimentada debe de ser muy pequeña. Normalmente ese porcentaje vaporizado debería de estar debajo de un 2% para que la torre funcione de manera adecuada. Tomando en cuenta esa cantidad, ese porcentaje bastante pequeño, yo puedo hacer esta consideración, que el valor promedio del flujo que estoy calculando o que me están dando es aproximadamente igual a lo que esté entrando. Entonces, pues con eso yo ya tengo establecido el valor de LA2, que bueno, en este caso es LA2 sobre S, porque me están dando LAM sobre S, pero bueno, es intrascendente en este cálculo. Por lo que yo ya puedo realizar la sustitución con los valores que acabo de calcular y con el valor de LAM que ya me están dando desde un principio utilizando esta consideración y obtenemos este valor de porcentaje vaporizado que, bueno, en este caso está un poquito alto. Debemos de tener cuidado que este valor no sea muy alto porque eso va a tener implicaciones sobre la operación, la cantidad de sólidos disueltos que se van a ir acumulando, las incrustaciones, etcétera, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Eh, bueno, con eso está resuelto el segundo inciso y podemos pasar a la resolución del tercer inciso que consiste en el cálculo de GB2 sobre S. Para obtener GB2, ustedes recuerdan, es un gas, podemos aplicar gases ideales. ¿Qué necesito calcular? Pues G2 molar sobre S, claro. Y para eso nosotros vamos a utilizar una ecuación de balance que hemos visto varias veces, a lo mejor en absorción, pero ustedes lo pueden analizar de manera muy sencilla, ¿no? Este término multiplicado por 1 sobre ese peso molecular de aire seco nos dan las moles de aire seco. Gs por Ya2 nos da Ga2 sobre S entre el peso molecular, pues nos da ese flux molar, ¿no? Que si yo sumo el flux molar de aire seco y el flux molar de agua, pues yo tengo el flux total. Y de esa forma, pues yo ya tengo, pues sí, ya tengo todos los valores. Deben de recordar que los valores de peso molecular que vamos a utilizar son estos, no se les olvide. Y estableciendo eso, pues ya podemos hacer la sustitución y calcular G2 y G2 sobre S. Con esto nosotros ya podemos aplicar gases ideales, ¿no? Para calcular ese valor que nos están pidiendo, Gb2 sobre S, a estas condiciones específicas. Aquí está gases ideales adecuado al al tipo de valores que tengo y que me están pidiendo. Simplemente divido entre S y ya, asunto arreglado. Hacemos la sustitución de los valores correspondientes y obtenemos el valor de Gb2 sobre S. Nota, no sé si ya lo habían visto o estudiado, Gb2 sobre S, recuerdan sus clases de flujo, un gasto volumétrico entre área, que obtienen una velocidad. Se acuerdan que ya les había dicho que estos valores en realidad son velocidades lineales. Y lo que resta, bueno, es nada más hacer la conversión a las unidades que nos están pidiendo en ese inciso. Y con esto terminamos la resolución de este problema. Nos vemos la próxima.